Padre Amor y Ángela Musolesi, vencer al demonio con Jesús. Cómo liberar y liberarse. Terapia de liberación y diferencia entre maldiciones, maleficios y hechicerías. Una maldición produce una vejación. Una maldición se convierte siempre en una vejación para la persona que es víctima de la misma. Los exorcismos deben practicarse aunque solo exista una vejación o una influencia maléfica. El Catecismo de la Iglesia Católica confirma que ante una vejación ha de practicarse el exorcismo. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del demonio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Cuando se dice intenta expulsar a los demonios, nos referimos a las posesiones. Cuando se dice liberar del demonio diabólico, se hace referencia a las plagas, vejaciones y obsesiones. Por tanto, aunque no exista posesión, si ha habido maldición, ha de recurrirse a los exorcismos o a las oraciones de liberación. Se equivocan por ende los exorcistas que se niegan a celebrar un exorcismo cuando no existe una posesión. El Padre Amor escribió y contó siempre que varias personas que habían sufrido maldiciones fueron liberadas por él después de haberse sometido a muchos exorcismos. En esta parte hay varias palabras, por ejemplo, que siempre lo decimos a veces en nuestra vida cotidiana. Las voy a mencionar todas porque tengo que leerlas, mas no porque quiera decirlas. Las maldiciones de sangre de parientes y familiares son tremendas. Maldita, ojalá te des un trompazo. Ahí te mueres en lugar de... Son todas vejaciones muy poderosas que oprimen y bloquean la vida de aquellos a quienes se dirigen. No todas las maldiciones son maleficios, pero todo maléfico conlleva siempre maldiciones. Un maleficio no es solo un vínculo con el maligno, es también una ligadura, un nexo muy estrecho que llega a crearse con el maligno, tanto para quien lo hace como para quien lo recibe. Es una cadena. Una hechicería es un maleficio efectuado mediante un objeto y una fórmula mágica. Se celebra un rito. En efecto, la hechicería se realiza la mayoría de las veces con muñecos, estatuas de cera, cítricos, limones u otros objetos. A menudo se usan fotos del sujeto, se traspasan los muñecos con alfileres y se clavan en los puntos donde se quiere hacer daño a la persona. Se utilizan también pelo o uñas. Hay centenares de hechicerías. En los libros del Padre Amor y de otros sacerdotes se habla ampliamente de los ritos y daños ocasionados por los echadores de cartas, magos o brujas mediante ritos de vudú o macumba. Por eso no me alegro en este tema. Prefiero más bien informar sobre la manera de liberarnos de ellos. Pero quisiera hablar también de los daños que a veces provocan las prácticas de ritos orientales o de derivación oriental, el reiki, los chakras, el yoga. A menudo se trata de campos de acción del enemigo. Él no logra necesariamente hacer daño con ellos, pero casi siempre se insinúa o los usa. Por ejemplo, he ayudado a varias personas que habían visto empeorar su situación después de haber practicado yoga en busca de un equilibrio energético personal. El yoga no hace daño de por sí, incluso puede aportar beneficios, pero a través del yoga puede suceder, y ha sucedido, que quien tiene una acción ordinaria del demonio la vea transformarse en acción extraordinaria. Este tipo de ejercicio
y la búsqueda de la salud a través de las técnicas de respiración o la meditación de esta disciplina y de las demás conectadas con ella han acentuado y empeorado, si bien no de inmediato, la situación de vejación del demonio, de la que estas personas eran víctimas sin saberlo. Seguidamente reproduzco el testimonio de una mujer que a través de su experiencia ha querido poner en guardia contra los peligros inherentes a las antedichas actividades. Me llamo Manuela y tengo 53 años. Soy aparejadora, diplomada y madre de 3 hijos. Siempre he querido hacer algo más allá de la acostumbrada rutina diaria para superar mis miserias y sentirme libre, pero he tenido que golpearme fuertemente la cabeza para percatarme de mis fallos. Es probable que tenga una personalidad muy frágil o quizá me he dejado arrastrar demasiado los problemas sin importancia. La cuestión es que después de 2 meses de noches sin dormir y comer como una anoréxica, empecé a sumirme en la depresión. Desde los 30 años en adelante empecé a frecuentar varios grupos donde se trabajaba con la energía. Pero, ¿qué energía? De curación, de alegría, de fanatismo, no lo sé. Lo que sé es que desde el abismo de la depresión, os aseguro que es una experiencia terrible. Clamaba a Dios diciendo, ayúdame, hazlo al menos por mis hijos. Pasaba los días encerrada en casa a oscuras. No lograba ir al trabajo ni a la compra, nada. Me envolvía una profunda angustia y era incapaz de hacer nada. Cuando sufría ataques de angustia, daba vueltas por la casa sin parar, incluso durante horas. Iba compulsivamente de un lado a otro. Y Dios me escuchó. He pasado por el infierno, pero ahora con su fuerza he comenzado a vivir. Gracias, Jesús, porque te has servido de mi depresión para devolverme a tu rebaño. Había visitado nada menos que a 4 psiquiatras, y todos me proponían las medicinas antidepresivas de costumbre, que solo empeoraban mi malestar. Sabía perfectamente que la depresión no podía curarse solo con medicinas, que no era lo que necesitaba. Sentir mi impotencia frente a la depresión me hacía creer cada vez más que solo un milagro podría devolverme el equilibrio. Aún sin tener mucha fe, un día, desesperada, fui a ver a las monjas de clausura del Cotolengo para pedir la dirección de un exorcista que a mi entender podría ayudarme a salir de aquel terrible malestar. Me sentía dentro de una vorágine ligada a algo tremendo. Ellas me dieron la dirección de un monasterio. Ese mismo día, con mucho esfuerzo, porque sufría crisis de pánico y no podía conducir, fui a pedir ayuda y estoy segura de que a partir de entonces, el Padre, que está en los cielos, pero que también está dentro de mí con Jesús, me ayudó e hizo salir de mi depresión. Los monjes me proporcionaron el número de teléfono de un laico porque el sacerdote exorcista había sido trasladado. Antes de quedar con él, el laico me sugirió por teléfono que comenzara confesándome. Por mi orgullo, no estaba habituada a contarle a un sacerdote cosas que ya sabía Dios, pero me armé de valor y fui a confesarme. Unos días más tarde, el martes 2 de septiembre, esta persona y yo nos vimos, hablamos, le expliqué mi situación y rezamos por mi curación. Todo ello duró menos de 1 hora, tras lo cual mi vida ha cambiado. He dejado espacio al amor de Dios que me está curando, y tanto así que 2 meses después logré de nuevo ir a trabajar, conducir, hacer la compra, etc. Tengo nuevamente ganas de vivir.
Desde el principio este laico me dejó claro que no tendría que pagar nada. Precisó que no aceptaría óvulos o regalos de ningún tipo, y en los días sucesivos volvió a reprenderme cada vez que intentaba agradecérselo. Me repitió siempre que solo debía dar gracias al Señor Jesús, nada más. Al encontrarnos, rezamos juntos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre. Durante nuestra cita, que duró unos 30 minutos, solo me rogó que fuese sincera. No perdí nunca el conocimiento. No hice nada de particular ni extraño. Me he mantenido siempre lúcida y consciente. Recitamos juntos el Ven Espíritu Santo. He renunciado a las prácticas realizadas, una por una, y he salido como una persona nueva. También había hablado con los psiquiatras y les había contado mi historia, pero no había sucedido nada parecido. Cuando salía todo seguía tan oscuro como antes. Hoy rezo. Si puedo, voy a misa incluso durante la semana. Pongo orden en mi vida y siento que Dios es la solución a todos nuestros problemas. Solo debemos abandonarnos en Él. Quizá tenía que verme reducida al estado en que me encontraba para comprender cuánto tiempo había desperdiciado con años de yoga, y también fui profesora, diversas filosofías orientales, Reiki, cristaloterapia, todo lo concerniente a la nueva era, flores de Bach, etc., los tarots con los que me entretenía, Diksha que he practicado, meditaciones trascendentales, meditaciones dinámicas, constelaciones familiares. Como he experimentado personalmente estas prácticas, me habían ligado a algo espiritual que no era Dios. Son solo sucedáneos engañosos que dan espacio a nuestro enemigo y al enemigo de Dios. Muchos años antes de comenzar estas experiencias, frecuentaba la iglesia, rezaba y recitaba con el breviario las diversas oraciones del día, pero después de conocer a un grupo que mezclaba yoga y cristianismo, creí que era una experiencia lícita, inocua. La presencia de sacerdotes en el grupo, que habían escrito también libros explicando sus conceptos, me hizo creer que no era algo opuesto a las enseñanzas de la Iglesia, y todo ello produjo en mí mucha confusión. Mi curiosidad hizo lo demás, impulsándome hacia otras técnicas de meditación, pero que se basaban en prácticas que nada tenían que ver con el cristianismo, todo lo contrario. Gracias, Dios mío, gracias por tu perdón. Eres psicólogo, psiquiatra, amigo, la verdadera fuente de nuestra alegría. Solo tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. He escrito mi experiencia y se la envío esperando que le resulte útil a alguien. Sagrada